Es momento en Radio Encuentro para acercarnos a nuestras frases para pensar y lo hacemos con Jorge Fernández. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien y encantado de estar con vosotros Te y con ganas presento de a pensar. Irene. Irene Irene, está sí, la aquí con conozco, Irene. nosotros. ¿Sí? Gran valor, Irene. Vamos con la frase para pensar de hoy. Irene nos va a ayudar porque esta frase tiene un poquito de miga. La frase es la siguiente: la revolución verdadera no comienza sino por una conversión del corazón. La frase pertenece a Emmanuel Mounier, que fue un filósofo francés, pensador cristiano y fundador del movimiento personalista, cuya influencia marcó profundamente el pensamiento social, político y religioso del siglo XX. Nacido en Grenoble en 1905, Mounier se formó en filosofía en la Universidad de la Sorbona, donde se sintió profundamente influenciado por pensadores como Henri Bergson y Jacques Maritain. En un contexto europeo marcado por las crisis económicas, el auge de los totalitarismos y la deshumanización del individuo, Mounier desarrolló una filosofía centrada en la dignidad de la persona, a la que consideraba el eje fundamental de toda vida social y política. En 1932 fundó la revista Spirit, que se convertiría en el principal órgano de difusión del personalismo. Este movimiento filosófico proponía una tercera vía entre el individualismo liberal y el colectivismo marxista, defendiendo la primacía de la persona sobre las estructuras económicas, ideológicas o estatales. Para Mounier, la persona no era un ser aislado, sino un ser en relación, llamado a realizarse plenamente en comunión con los demás y en compromiso con la justicia. Cristiano comprometido, Mounier nunca separó su fe de su acción intelectual y social. Su personalismo estuvo profundamente enraizado en el Evangelio, pero sin caer en un dogmatismo cerrado. Defendió una espiritualidad activa, encarnada, al servicio de los pobres, los marginados y de una sociedad más humana. Durante la Segunda Guerra Mundial, su pensamiento se radicalizó frente a la barbarie nazi y colaboró con la resistencia intelectual al régimen de Vichy. Tras la guerra, continuó su labor reflexiva y pedagógica, promoviendo el diálogo entre creyentes y no creyentes, así como la reconciliación entre los pueblos. Murió prematuramente en 1950, a los 45 años, dejando una obra relativamente breve, pero de gran profundidad, entre la que destacan el Manifiesto al servicio del personalismo, publicado en 1936, El personalismo, publicado en 1949. Su legado influyó en teólogos, filósofos, movimientos sociales y líderes como Jacques Maritain, Paul Ricoeur y más adelante en el pensamiento social cristiano del Concilio Vaticano II. Emmanuel Mounier sigue siendo un referente ético e intelectual para quienes buscan una respuesta humanista, comprometida y espiritual ante la crisis del mundo contemporáneo. Este era Emmanuel Mounier, una persona muy influyente, como hemos visto. Y la frase que nos deja, o entre las muchas que podríamos citar, os traigo esta que dice lo siguiente, que viniendo de un francés tiene mucha amiga, me parece: la revolución verdadera no comienza sino por una conversión del corazón. ¿Cómo la ves? Interesante la frase y combina el individualismo, la relación personal con la sociedad, de alguna forma. Exacto, con ese vínculo comunitario que es fundamental en el pensamiento de Mounier, ¿no? Irene, seguramente tienes algo que opinar. Sí, que yo creo que no hay nada más puro que un corazón convertido y transformado. Entonces me parece una reflexión muy profunda y además sobre todo para la época en la que comentas que se desarrolló. Me parece además como un poco llevada, cogida de ejemplo de anterior, ¿no? Porque al fin y al cabo Jesús fue súper revolucionario para su época y creo que esa frase es como aplicar un poco el ejemplo de Jesús, pero en la época en la época que este señor lo dijo. Sí, la época de la Segunda Guerra Mundial, en ese marco, un poco antes y un poco después, vivió pues para ver el desastre, ¿no? de ese racionalismo intelectual que había predicho un siglo XX en paz, armonía, la ciencia lo iba a resolver todo. Pues esto fue un desastre, ¿no? Pero a mí creo que también hay un plus allí en esta frase de Mounier, teniendo en cuenta que siempre que se habla de Francia se cita la Revolución, ¿no? Sí. Francesa como un gran hito histórico que marcó un antes y un después
Es cierto que fue muy importante, pero también fue la época de la guillotina y de una revolución violenta que también tuvo sus efectos negativos, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que Mounier, siendo francés, usa ese latiguillo de siempre, ¿no? La revolución, pues para decir que la verdadera revolución no comienza, por supuesto, con un hecho violento, sino con la conversión del corazón. Me parece que es muy importante viniendo de él, ¿no? La revolución entonces empieza en el corazón. Empieza en el corazón, lo decía también Irene. Y por supuesto, quizá ahí como creyentes tendríamos que pensar, ¿y quién puede convertir el corazón? Ahí es la frase de Jesús, es necesario nacer de nuevo. Exacto, ¿no? Muy bien, pues la frase de hoy para recordar... La recordamos, la frase de Manuel Mounier, pensador francés, un pensador cristiano muy influyente. La revolución verdadera no comienza sino por una conversión del corazón. ¿Y tú qué piensas? 601 20 32 65, nuestra vía de comunicación más inmediata. No te olvides de marcar el +34 desde fuera de España. Hasta aquí nuestra frase para pensar de hoy.